El silencio en el pequeño apartamento era una presencia física, un peso que aplastaba los hombros de Javier. A sus 35 años, se sentía como un anciano, encorvado en el borde del sofá raído, con la mirada clavada en una mancha de humedad que se expandía en la pared como un mapa de su propia desgracia. El aire, denso y frío, olía a polvo viejo y a la desesperanza que se adhiere a los lugares olvidados por la fortuna. En sus manos, el papel del aviso de desahucio se sentía frágil y a la vez increíblemente pesado, como una lápida. Las letras negras y formales le gritaban una verdad ineludible. Le quedaban 3 semanas antes de que él y su hija, Sofía, fueran arrojados a la calle. Un escalofrío recorrió su espalda, a pesar del calor pegajoso de la tarde. El pánico, un animal salvaje, le arañaba por dentro, haciendo que su corazón latiera con un ritmo sordo y pesado contra sus costillas. Cada respiración era un esfuerzo consciente, un trago de ese aire viciado que sabía a fracaso. Su furgoneta, su única herramienta, su independencia, yacía muerta en un callejón, un amasijo de hierros inútiles cuyo fantasma aún impregnaba su ropa con un olor a aceite quemado y óxido. Con dedos temblorosos, Javier sacó su teléfono móvil, la pantalla rota dibujando una telaraña sobre los números que más temía ver. Abrió la aplicación del banco, conteniendo la respiración como si eso pudiera cambiar la realidad que lo aplastaba. La cifra brilló en la oscuridad del cuarto, cruel y ridícula en su insignificancia. 78 euros. 78 euros. Era todo lo que se interponía entre su familia y la nada más absoluta. Sintió una oleada de náuseas, una bilis amarga que le subió por la garganta y amenazó con desbordarse. Mecánicamente, se levantó y sus pies descalzos sintieron el frío pegajoso del suelo de linóleo mientras caminaba hacia la cocina. El zumbido monótono y cansado del viejo frigorífico era el único sonido que rompía el silencio. Abrió la puerta y la luz mortecina reveló el desolador paisaje interior. Un cartón de leche casi vacío, 2 huevos solitarios y una zanahoria que empezaba a arrugarse, testimonio de su miseria. La vergüenza le quemó el rostro, caliente y punzante. Cerró la puerta con una suavidad que no sentía, como si un golpe pudiera romper el último y frágil vestigio de normalidad que les quedaba en ese hogar moribundo. Desde la otra habitación llegó el sonido suave de unos lápices de colores arañando una hoja de papel. Sofía, su hija de 7 años. Aquel sonido era, al mismo tiempo, un bálsamo y una daga afilada en el corazón de Javier. Se asomó por la puerta y la vio, sentada en el suelo sobre una alfombra gastada, completamente absorta en su mundo de fantasía, dibujando un sol sonriente sobre una casa con un jardín lleno de flores de todos los colores. Su pelo castaño le caía sobre la cara, y tarareaba una melodía infantil, felizmente ajena a la tormenta que se cernía sobre sus cabezas. Una oleada de amor tan intensa que dolía inundó el pecho de Javier, seguida inmediatamente por una marea de culpa que casi lo ahoga. Ella era su luz, la única razón que le quedaba para luchar, y él le estaba fallando de la manera más fundamental y terrible. Sintió que el aire le faltaba, que las paredes del pasillo se cerraban lentamente sobre él. ¿Cómo iba a explicarle que quizás esa ya no sería su casa por mucho más tiempo? ¿Cómo mirarla a sus ojos inocentes y decirle que esa noche la cena sería escasa? La pureza en su rostro era un juicio silencioso, un recordatorio constante de todo lo que estaba en juego. Javier se retiró de la puerta de la habitación de Sofía, moviéndose como un fantasma por los restos de su propia vida. Cada objeto parecía acusarlo. La silla vacía en la mesa, el grifo que goteaba con un ritmo enloquecedor que no tenía fuerzas para arreglar, las fotografías en la repisa de tiempos más felices que ahora parecían una burla cruel de un pasado inalcanzable. Se miró las manos, unas manos grandes y callosas, manos de repartidor, de mecánico aficionado, manos que antes sabían trabajar, construir, proveer. Ahora las sentía vacías e inútiles, incapaces de sostener el futuro de su propia hija. El miedo ya no era una emoción pasajera, era el aire que respiraba, la sangre en sus venas, un estado permanente de ser. Se sentía atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar, un laberinto de deudas y responsabilidades sin ninguna salida visible.
La promesa que le hizo a la madre de Sofía antes de que ella muriera, la promesa de cuidarla siempre, resonaba en su cabeza como un eco burlón. Estaba fallando. No era solo un hombre sin trabajo o sin dinero. Se sentía como un cascarón vacío, un padre fallido abrumado por el peso insoportable de su propio fracaso. El peso del mundo finalmente lo venció. Javier se deslizó por la pared hasta quedar sentado en el suelo frío del pasillo. Apoyó la cabeza en las rodillas, cerrando los ojos con fuerza, como si pudiera borrar la realidad que lo asfixiaba. Por un instante, solo un instante, la idea de rendirse lo sedujo, dejar que todo se derrumbara. Parecía mucho más fácil que seguir luchando en una batalla que ya sentía perdida. El silencio se hizo más profundo, solo interrumpido por el latido de su propio pulso en los oídos, un tambor lento y fúnebre. Pero entonces, a través de la neblina de su desesperación, escuchó de nuevo la risa de Sofía desde su cuarto, un sonido puro y cristalino que cortó la oscuridad de sus pensamientos como un rayo de luz. No era esperanza lo que sintió, sino una sacudida eléctrica de pura y animal necesidad. No podía rendirse, no mientras ella existiera. Con un esfuerzo que le pareció sobrehumano, se puso en pie. Sus movimientos eran lentos, casi robóticos. Cogió su viejo ordenador portátil, la batería casi agotada, y lo abrió. La pantalla parpadeó, iluminando su rostro demacrado, sin un plan, sin ninguna expectativa. Sus dedos empezaron a teclear, buscando cualquier cosa, un trabajo imposible, una solución milagrosa, una salida de ese infierno. Una última y desesperada búsqueda en el vasto y frío océano de Internet. Fue en la tercera noche de búsqueda, con los ojos ardiendo por el resplandor de la pantalla y el zumbido del portátil como única compañía, cuando la vio. Enterrada entre docenas de ofertas de empleo que exigían títulos que no tenía y experiencia que se había oxidado junto a su furgoneta, había un anuncio que parecía fuera de lugar. Las palabras eran sencillas, casi toscas. Se vende taller mecánico. Propietario fallecido. Venta rápida. La foto adjunta era de baja calidad, granulada y oscura, mostrando apenas la silueta de un edificio industrial contra un cielo anochecido. No había dirección exacta, solo el nombre de un polígono industrial a las afueras de la ciudad. Pero fue el precio lo que hizo que el corazón de Javier diera un vuelco doloroso y esperanzado. Era una cifra tan ridículamente baja, tan absurdamente asequible, que parecía un error de imprenta. Por un instante, una chispa, la primera en semanas, se encendió en la oscuridad de su mente. Era una locura, un disparate, pero no podía apartar los ojos de la pantalla. Analizó cada palabra del anuncio como si fuera un texto sagrado, tal como está. Esa frase resonaba con una mezcla de oportunidad y advertencia. Para un hombre desesperado, sonaba como una invitación. Significaba que nadie lo había vaciado, que las herramientas, aunque viejas, aún podrían estar allí. Los herederos, claramente, solo querían deshacerse del problema. Javier sintió una oleada de adrenalina. En su mente, la imagen borrosa del anuncio empezó a transformarse. Ya no veía un edificio abandonado, sino un lienzo en blanco. Veía su furgoneta entrando en ese garaje, él mismo bajo el capó, sus manos manchadas de grasa pero trabajando de nuevo. Escuchaba el sonido de las llaves de carraca, el rugido de un motor volviendo a la vida. Sofía podría jugar en una pequeña oficina improvisada mientras él trabajaba. No era solo un taller, era un reino, una fortaleza contra el fracaso que lo acechaba. La esperanza, una droga potente y peligrosa, comenzó a inundar su sistema, cegándolo ante las evidentes señales de alarma que gritaría la prudencia. Juntar el dinero fue un acto de humillación y fe ciega. Primero, vació su cuenta bancaria, transfiriendo los 78 euros con un temblor en los dedos que no pudo controlar. Luego, llegó la parte más difícil: llamar a Marcos, un viejo amigo del gremio, cuyo número no marcaba desde que su vida se había ido a pique. Sintió el sudor frío en la nuca mientras el teléfono sonaba. Cada tono era un martillazo en su orgullo. Cuando Marcos contestó, Javier expuso su plan con una voz que intentaba sonar segura, pero que se quebraba en los bordes. Le habló del taller, de la oportunidad, de Sofía. El silencio al otro lado de la línea fue largo y pesado,
Un abismo en el que Javier casi se precipita. Finalmente, Marcos suspiró, un sonido de resignación y afecto cansado. Estás loco, Javi, pero te lo enviaré. No hizo preguntas. Quizás sabía que las respuestas dolerían demasiado. Al colgar, Javier se sintió desgarrado entre una gratitud inmensa y una vergüenza que le quemaba por dentro. Había apostado todo, lo suyo y lo prestado, en una foto borrosa. El proceso de compra fue inquietantemente rápido y despersonalizado. Un intercambio de correos electrónicos con un abogado sin rostro, una firma digital en un contrato que apenas comprendía, y la transferencia de la suma total. Un pequeño milagro compuesto de sus últimos céntimos y la bondad de su amigo. Cuando el correo de confirmación llegó, con el asunto propiedad transferida, Javier sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Era real. Era el dueño de algo. Un propietario. La palabra le sonaba extraña, poderosa. Corrió al cuarto de Sofía, que dormía plácidamente abrazada a un conejo de peluche. La miró, y la imagen del aviso de desahucio, del frigorífico vacío, comenzó a desvanecerse, reemplazada por la visión de un futuro que él mismo construiría con sus propias manos. Sintió un nudo en la garganta, pero esta vez no era de pánico, sino de una emoción abrumadora, una promesa silenciosa que le hizo a su hija dormida. Todo va a cambiar, susurró en la penumbra del cuarto, como un juramento sagrado. La mudanza fue una retirada silenciosa y sombría. No había cajas de mudanza ni camiones, solo 2 mochilas y unas cuantas bolsas de plástico con lo esencial. Dejaron el apartamento sin mirar atrás, cerrando una puerta que olía a derrota. El viaje al polígono industrial se hizo en el coche destartalado que Marcos les había prestado, consumiendo el último cuarto de depósito de gasolina. El paisaje urbano fue dando paso a un terreno desolado de almacenes de hormigón y vallas metálicas oxidadas. El GPS, con su voz monótona, anunció: «Ha llegado a su destino». Javier detuvo el coche. Frente a ellos se alzaba el taller. En persona. Parecía más pequeño y más decrépito que en su imaginación. La pintura de la fachada estaba desconchada, revelando el ladrillo triste que había debajo, y las ventanas estaban cubiertas de una capa tan gruesa de suciedad que parecían pintadas de negro. Un escalofrío de duda, frío y agudo, le recorrió la espalda. «¿Esta es nuestra nueva casa, papi?», preguntó Sofía, con la cara pegada al cristal, su voz llena de la inocencia que Javier temía romper. Forzando una sonrisa, Javier revolvió el pelo de su hija. «Es nuestro nuevo proyecto, cariño. Aquí vamos a construir nuestro futuro». La convicción en su propia voz le sorprendió y le dio un mínimo de fuerza. Sacó la llave que había llegado por mensajero, una única pieza de metal oxidado, y se acercó a la puerta lateral del taller. El aire aquí era diferente, cargado con el olor metálico del abandono y el silencio pesado de las cosas olvidadas. El polígono estaba desierto. El único sonido era el del viento silbando a través de las vallas de alambre. Introdujo la llave en la cerradura. El mecanismo, agarrotado por el óxido y la inactividad, protestó con un chirrido agudo y doloroso. Javier tuvo que usar el peso de su cuerpo para hacerla girar. Con un clac, que sonó como el hueso de un animal rompiéndose, la cerradura cedió. Agarró el pomo, sintiendo el metal frío y áspero bajo su palma. El corazón le latía con fuerza, una mezcla de terror y expectación. Estaba en el umbral. Detrás de esa puerta estaba su fracaso o su salvación. La puerta se abrió con un gemido largo y fantasmal, como si despertara de un sueño de décadas. Lo primero que los golpeó no fue una imagen, sino un olor, un miasma denso y sofocante que era una mezcla de moho húmedo, óxido penetrante y aceite rancio. Era el olor de la decadencia, del tiempo pudriéndose en un espacio cerrado. Javier retrocedió instintivamente, protegiendo a Sofía con su cuerpo, pero el hedor se aferró a su ropa y al fondo de su garganta. Sofía tosió, un sonido pequeño y frágil en la inmensidad silenciosa del lugar. «Huele feo, papi», susurró, arrugando la nariz. Javier tragó saliva, el sabor amargo del polvo y el arrepentimiento cubriendo su lengua. La oscuridad del interior era casi total, una negrura sólida que parecía absorber la poca luz del exterior. Dio un paso vacilante hacia adentro, sus pies crujiendo sobre una capa de escombros y suciedad. La puerta, pesada como una losa, se cerró lentamente a sus espaldas,
sumiéndolos en una penumbra casi completa y ahogando el sonido del mundo exterior. Una franja de luz enfermiza se filtraba desde una esquina del techo, donde una sección se había derrumbado por completo. Ese solitario rayo de sol iluminaba un espectáculo de devastación absoluta. No era un lienzo en blanco, era una ruina, una herida abierta en el paisaje. Montañas de basura, piezas de motor oxidadas y neumáticos podridos se amontonaban en las esquinas. Las paredes sudaban humedad, cubiertas de manchas negras de moho que parecían mapas de continentes enfermos. Las herramientas que Javier había soñado con usar colgaban de los paneles de la pared como esqueletos corroídos, cubiertas de una gruesa capa de óxido que las había fusionado con sus ganchos. Una mesa de trabajo, que en su mente había sido el altar de su renacimiento, estaba partida por la mitad, aplastada bajo el peso de una viga caída. El sueño que había construido con tanto cuidado en su mente se hizo añicos al instante, rompiéndose en 1000 pedazos contra la dura y sucia realidad de aquel lugar. Sintió el estómago caerle hasta los pies. La náusea que había sentido en su viejo apartamento regresó con una fuerza abrumadora. Este lugar no era un nuevo comienzo, era un final. Era peor, mucho peor, que el apartamento del que acababan de huir. Al menos allí había paredes que se mantenían en pie y un techo que los cubría. Aquí, el cielo era visible a través de un agujero irregular, y la lluvia, que ahora comenzaba a tamborilear sobre el metal del tejado, creaba un nuevo riachuelo de agua sucia que serpenteaba por el suelo de hormigón. Se acercó a un torno, una de las máquinas que había imaginado que le daría de comer, y pasó un dedo por su superficie. Una gruesa capa de óxido y suciedad se desprendió, revelando el metal picado e inservible que había debajo. Intentó girar una de las manivelas, pero estaba soldada por la corrosión. Era todo inútil. Cada rincón, cada objeto, gritaba la misma palabra: abandono, desesperación. Un nudo de hielo se formó en su garganta, ahogando cualquier palabra que pudiera haber intentado pronunciar para tranquilizar a su hija. El silencio de Javier era más elocuente que cualquier grito. Sofía, que al principio había explorado con una curiosidad infantil, pareció percibir la atmósfera opresiva y el cambio en su padre. Se acercó y le tiró suavemente de la manga del pantalón. «Papi, ¿podemos arreglar tu furgoneta aquí?» La pregunta, tan inocente y llena de fe, fue como una puñalada directa al corazón de Javier. Se giró para mirarla, y la visión de su rostro esperanzado bajo esa única y patética columna de luz casi lo destruyó. ¿Cómo podía explicarle que había gastado hasta el último céntimo, que había pedido prestado, para comprar una tumba, que su gran plan para salvarlos los había llevado a un lugar aún más profundo del infierno? Se agachó, tratando de que su rostro no mostrara la tormenta de pánico y autoodio que se desataba en su interior. «Claro que sí, cariño», mintió, y el sabor de la mentira fue como ceniza en su boca. «Solo, necesito un minuto para pensar». Se levantó, sintiéndose atrapado, y su mirada se dirigió hacia la única vía de escape, el gran portón del garaje, la entrada principal, su conexión con el mundo exterior, y en su mente, la ruta por la que su furgoneta reparada saldría triunfalmente. Caminó hacia él, sus pasos resonando en el silencio opresivo. Era una enorme cortina de metal corrugado, pintada de un rojo que ahora se desconchaba en grandes placas, revelando un mar de óxido marrón y naranja. Un reguero de óxido descendía desde la base, manchando el hormigón como sangre seca. Al acercarse, supo que algo iba terriblemente mal. El mecanismo de la cadena para elevarlo estaba roto, colgando inútilmente a un lado. Pero el verdadero problema estaba en la base. Décadas de lluvia y abandono habían soldado la parte inferior del portón al marco del suelo con una costra de óxido tan gruesa y sólida como el cemento. No era una puerta, era un muro que él mismo había pagado para que lo encerrara. Un sudor frío le recorrió la frente mientras la claustrofobia comenzaba a instalarse, lenta y segura. El pánico, hasta ahora un animal agazapado, saltó sobre él con toda su furia. «No», murmuró. Un sonido ahogado. Puso las manos en el frío y áspero metal y empujó. No se movió, ni un milímetro. Empujó de nuevo, con todo su peso. Gruñendo por el esfuerzo,
sus músculos tensándose hasta el límite. El portón permaneció inmóvil, sólido como una montaña. La frustración se convirtió en rabia ciega. Se apartó y lo pateó, una y otra vez. El sonido metálico y hueco de sus botas contra la puerta era un eco patético de su impotencia. El dolor en su pie era agudo, pero no era nada comparado con el terror que se apoderaba de él. Agarró una barra de hierro de un montón de escombros, el único objeto que parecía vagamente útil, y trató de hacer palanca en la base. El metal chirrió, se dobló y se partió en su mano, dejándolo con un trozo de hierro inútil y las manos sangrando. Se quedó sin aliento, mirando el portón inamovible, la realización aplastante cayendo sobre él con todo su peso. Estaba atrapado. La barra de hierro cayó de su mano con un ruido metálico que resonó en el vasto y silencioso espacio. La fuerza lo abandonó por completo. Sus piernas se doblaron y se deslizó por la pared sucia hasta quedar sentado en el suelo frío y húmedo. Apoyó la cabeza en sus rodillas, el olor a moho y a su propio sudor llenando sus fosas nasales. La imagen del anuncio, la voz de su amigo, la cara esperanzada de su hija, todo se arremolinaba en su cabeza en una cacofonía de fracaso. Había conducido a su hija a una trampa, una tumba de metal oxidado que él mismo había comprado. No había salida, no había herramientas, no había esperanza, solo un agujero en el techo por el que entraba la lluvia y una puerta que nunca se abriría. Las lágrimas que había mantenido a raya durante semanas finalmente brotaron, silenciosas y calientes, mezclándose con la suciedad de su rostro. No sollozó. Era un llanto mudo, interno, el sonido de un hombre que se rompe por dentro. El sueño no estaba muerto, nunca había existido. El mundo se había reducido a ese espacio frío y oscuro, al sonido de la lluvia y al latido de su propio corazón desesperado. Se quedó allí, inmóvil, durante un tiempo que le pareció una eternidad, ahogándose en la autocompasión y el terror. No era solo la falta de dinero o de un hogar, era la aniquilación total de su identidad como padre, como protector. Había fallado en su deber más fundamental. La energía para luchar, para pensar, para moverse, se había evaporado. Solo quedaba un vacío helado. Fue entonces cuando sintió un pequeño toque en su hombro. Levantó la vista. Sofía estaba de pie a su lado, sus grandes ojos marrones reflejando la tenue luz del agujero del techo. En su mano, sostenía un pequeño coche de juguete que había sacado de su mochila, uno de sus tesoros. No dijo nada, solo lo miró, con una expresión de preocupación que era demasiado vieja para su edad. Y entonces, su voz, pequeña pero clara como una campana en el silencio de la tumba, preguntó: «Papá, ¿estás bien?». La pregunta lo atravesó, más dolorosa que cualquier golpe físico. La pregunta de Sofía, clara y punzante en el silencio fétido, fue como una mano que agarró el corazón de Javier y lo estrujó. «Papá, ¿estás bien?». Levantó la cabeza, el movimiento lento y pesado, como si sus vértebras estuvieran soldadas por la desesperación. Vio su rostro, un pequeño faro de preocupación en la penumbra, y la vergüenza le quemó con más fuerza que cualquier fracaso anterior. No estaba bien, estaba roto, atrapado, humillado, pero esos ojos, los mismos ojos de su difunta esposa, le exigían una fuerza que ya no creía poseer. Forzó los músculos de su rostro en algo que pretendía ser una sonrisa, aunque sintió como la piel se le agrietaba. «Sí, mi amor, papá está bien». Su voz salió ronca, un susurro áspero que apenas era audible por encima del tamborileo de la lluvia en el techo de metal. Solo estoy pensando en nuestro primer paso». La mentira se sintió como veneno en su lengua, pero era un veneno que tenía que tragar para protegerla de la verdad aterradora que los rodeaba en ese mausoleo industrial. Se puso en pie con un esfuerzo que le dolió en cada articulación, sintiendo el crujido de sus propias rodillas. Cada movimiento era una batalla contra la inercia del fracaso. Ignoró el portón sellado, las herramientas inútiles, el agujero en el techo. Su mundo, por ahora, se había encogido al pequeño círculo de luz donde estaba su hija. «Mira, Sophie», dijo, tratando de inyectar un entusiasmo que era completamente falso. «¿Por qué no exploramos nuestro nuevo castillo? Seguro que hay tesoros escondidos». La palabra «tesoro» era una burla cruel, pero para los oídos de una niña de 7 años, era magia.
Los ojos de Sofía se iluminaron al instante, la preocupación reemplazada por la chispa de la aventura. Sacó de su mochila su posesión más preciada, un pequeño coche de juguete rojo, abollado y querido. «Mi coche de carreras va a encontrar el tesoro primero», exclamó, y el sonido de su alegría, aunque fuera momentáneo y basado en una ficción, fue la primera nota de música que escuchaba en semanas, una pequeña melodía en la sinfonía de la ruina. Mientras Javier recorría con la vista la devastación, tratando de encontrar un solo punto de partida, un solo objeto que no estuviera completamente podrido por el óxido o el moho, Sofía ya estaba en su propia misión. Hacía ruidos de motor con la boca, imaginando que su pequeño coche rojo corría por un circuito en lugar de un suelo de hormigón lleno de grietas y suciedad. Zigzagueaba entre montones de chatarra, su pequeña figura una mancha de color en un mundo de grises y marrones. Javier la observaba, un nudo apretado en su pecho que era una mezcla de amor y pánico. Esa inocencia era tan preciosa y tan frágil. Tenía que preservarla, incluso si eso significaba construir un castillo de mentiras alrededor de ambos. Sofía se acercó a una enorme y pesadísima mesa de trabajo de acero, tan grande como un coche pequeño, que dominaba el centro del taller. «Y ahora, el túnel de la montaña», gritó, preparando el coche para lanzarlo por debajo. Pero en su emoción, sus pequeños dedos tropezaron y el coche se le escapó de la mano. El pequeño vehículo rojo no se deslizó suavemente. Rebotó en el suelo de hormigón con un sonido de plástico hueco, y luego rodó, errático, directamente hacia la oscuridad que había bajo la gigantesca mesa de trabajo. «¡Oh, no! ¡Mi coche!», gritó Sofía, su voz temblando al borde de las lágrimas. Se arrodilló, intentando mirar debajo, pero la sombra era demasiado densa. Se giró hacia Javier, con los ojos llenos de una súplica desesperada. Para ella, en ese momento, la pérdida de su juguete era una catástrofe tan grande como la de su padre. Para Javier, fue un ancla. Una tarea simple y concreta en un mar de problemas insolubles. «Tranquila, cariño, papá lo coge», dijo, su voz más firme esta vez. Tenía un propósito, por pequeño que fuera. Se acercó a la mesa. El olor a aceite rancio y metal frío se intensificó. Se arrodilló, sintiendo el frío húmedo del suelo filtrándose a través de la tela de sus vaqueros, y se preparó para enfrentarse a la oscuridad y las posibles alimañas que se escondían debajo. Se tumbó de lado, apoyando la mejilla en el suelo polvoriento y áspero. El olor a tierra húmeda y descomposición le llenó las fosas nasales. Extendió el brazo bajo la mesa, barriendo el suelo a ciegas con la mano. Sus dedos rozaron escombros, tuercas oxidadas, y algo blando y desagradable que prefirió no identificar. El espacio era estrecho y olía a nido de ratas. Un escalofrío le recorrió la espalda. «Ya casi lo tengo, Sophie», mintió, mientras sus dedos seguían buscando en la negrura. Se arrastró un poco más adentro, hasta que su hombro presionó contra la pata de acero de la mesa. Y entonces, ocurrió. Mientras su mano se movía sobre el hormigón, sus dedos rozaron algo diferente. No era la textura rugosa y porosa del cemento, ni el frío afilado de un trozo de metal suelto. Era una superficie grande, plana y extrañamente lisa, y estaba fría. Un frío profundo y antiguo que parecía emanar de las entrañas de la tierra. Se detuvo. La búsqueda del coche de juguete olvidada por completo. La curiosidad, una emoción que creía muerta, se agitó débilmente en su interior. Retiró la mano lentamente, como si hubiera tocado algo prohibido. La sensación de esa superficie fría y lisa permaneció en las yemas de sus dedos. Se incorporó, el corazón latiéndole un poco más rápido. «¿Lo encontraste, papi?», preguntó Sofía, impaciente. «Casi, cariño. Dame un segundo», respondió Javier, su mente corriendo. Algo no cuadraba. Se levantó y fue hacia la esquina donde había visto una vieja escoba con el mango partido. Regresó a la mesa de trabajo y, arrodillado de nuevo, comenzó a barrer frenéticamente la gruesa capa de tierra, grasa y escombros que cubría el suelo bajo la mesa. El polvo se levantó en una nube asfixiante, haciéndole toser, pero siguió barriendo, con una urgencia que no entendía. Poco a poco, el color del suelo empezó a cambiar. El gris polvoriento del hormigón dio paso a un gris más oscuro, metálico. Siguió limpiando,
revelando los bordes de lo que ahora podía ver claramente. No era un trozo de metal, era una enorme placa cuadrada, perfectamente incrustada en el suelo del taller. Tenía al menos 1,5 metros de lado, y estaba hecha de un acero grueso y oscuro, sin una sola mota de óxido. Estaba tan perfectamente nivelada con el hormigón que, cubierta de suciedad, era prácticamente invisible. Javier pasó la mano por su superficie ahora limpia. Estaba fría como el hielo. Su mente, que minutos antes estaba paralizada por el pánico, ahora trabajaba a toda velocidad. ¿Por qué alguien instalaría una placa de acero como esta en el suelo de un taller? No tenía sentido. Recorrió los bordes con los dedos, buscando una juntura, un tornillo, cualquier cosa. Y entonces, en una de las esquinas, casi oculta en una pequeña hendidura, encontró algo. Una pequeña anilla de metal, del mismo color que la placa, diseñada para quedar casi a ras de la superficie. Estaba soldada a la placa. Era un tirador. No era una simple placa de reparación. Era una puerta, una trampilla. Un nuevo bucle de preguntas se abrió en su mente, mucho más potente que el anterior. ¿Qué había debajo? ¿Y cómo diablos iba a levantarla? La adrenalina bombeaba por sus venas, una droga potente que borraba el hambre, el frío y el miedo. El fracaso de antes con el portón principal le había enseñado una lección. La fuerza bruta no era suficiente. Necesitaba una palanca. Su mirada recorrió el desorden del taller, pero esta vez con un propósito. Ya no veía chatarra, veía herramientas potenciales. Descartó la barra de hierro que se había doblado antes. Necesitaba algo más sólido. Sus ojos se posaron en una de las vigas de acero caídas del techo, una pieza larga y pesada, pero demasiado voluminosa. Entonces, vio un eje de transmisión de camión, largo y de acero macizo, tirado en una esquina. Era pesado, pero perfecto. Lo arrastró por el suelo. El sonido del metal arañando el hormigón resonó en el silencio. Lo colocó junto a la trampilla, usando un bloque de madera podrida como punto de apoyo. Metió el extremo del eje en la anilla metálica. Respiró hondo, el aire polvoriento llenando sus pulmones, y se preparó para el esfuerzo. Se apoyó en el extremo de la barra de acero con todo el peso de su cuerpo. El metal gimió bajo la tensión. El bloque de madera crujió y amenazó con astillarse. Por un momento, no pasó nada. La placa parecía tan inamovible como la propia tierra. La frustración le picó, pero no se rindió. «Vamos», gruñó entre dientes, empujando con una fuerza nacida de la pura desesperación y la nueva y salvaje curiosidad. Escuchó un crujido agudo, no de la madera, sino del hormigón. El sello alrededor de la placa, formado por décadas de suciedad y humedad solidificada, comenzaba a ceder. Empujó de nuevo, un grito de esfuerzo escapando de su garganta. Y entonces, con un sonido gutural y profundo, como una lápida de piedra moviéndose, la placa se levantó unos centímetros de su lecho. Un soplo de aire escapó de la abertura, un aire que era sorprendentemente diferente. No olía a humedad ni a moho. Olía a polvo seco, a espacio cerrado, a tiempo encapsulado. Con la placa ligeramente levantada, Javier pudo meter mejor la palanca por debajo. Ajustó su posición y volvió a empujar, esta vez con un movimiento más controlado. La pesada placa de acero se levantó lentamente, girando sobre su borde más lejano como la tapa de una caja monstruosa. El proceso fue lento y ruidoso, una sinfonía de metal chirriando y hormigón raspando. Finalmente, con un último esfuerzo, logró levantarla lo suficiente como para empujarla y dejarla caer de lado. Aterrizó en el suelo con un estruendo metálico atronador que hizo que Sofía gritara de sorpresa. El eco retumbó por todo el taller, como el golpe de un gong gigante. Donde antes estaba la placa, ahora había un cuadrado de negrura absoluta. Una oscuridad que parecía más profunda, más sólida, que la simple ausencia de luz. Y de esa oscuridad surgía una escalera de hormigón, con escalones limpios y de bordes afilados, que descendía hacia un misterio que le ponía la piel de gallina. No era una fosa séptica, era una entrada. «Papi, ¿qué es eso?» La voz de Sofía era un susurro tembloroso. Javier se dio cuenta de que estaba conteniendo la respiración. La soltó en una nube de vaho. «No lo sé, cariño. Quédate aquí, ¿vale? No te muevas de ahí». Sacó su teléfono móvil,
La pantalla rota parecía una reliquia patética frente al misterio que tenía delante. Activó la linterna y un haz de luz blanca y fría cortó la oscuridad. Apuntó hacia abajo. Los escalones eran perfectos, como si hubieran sido construidos ayer. A un lado, una barandilla de acero inoxidable bajaba en paralelo, sin una sola mancha de óxido. El contraste con el caos y la decadencia del taller de arriba era tan extremo que resultaba inquietante. Era como si dos mundos, dos realidades completamente diferentes, coexistieran en el mismo lugar, separados solo por una placa de acero. El miedo le decía que se alejara, que cogiera a su hija y se fuera de allí, aunque no tuviera a dónde ir. Pero la curiosidad era una fuerza más poderosa, una promesa de respuestas que no podía ignorar. Con el corazón martillándole en el pecho, Javier se sentó en el borde y deslizó las piernas hacia el primer escalón. El hormigón estaba frío y seco al tacto. Apuntó la linterna hacia abajo, pero el haz de luz era devorado por la oscuridad. La escalera descendía más de lo que esperaba. Papá vuelve en un minuto. Sophie, no te muevas, te lo prometo, dijo, su voz resonando en el hueco de la escalera. Comenzó a bajar, un escalón a la vez. El aire se volvía más frío con cada paso, y el silencio era absoluto. El sonido de la lluvia y el viento del exterior desapareció, reemplazado por el eco solitario de sus propias pisadas y su respiración agitada. Las paredes a su alrededor eran de hormigón liso, frías al tacto. Se sentía como si estuviera descendiendo a una tumba, a una cámara secreta olvidada por el tiempo. La sensación de transgresión era abrumadora, como si estuviera invadiendo un lugar sagrado o profano. El haz de su teléfono temblaba en su mano, dibujando arcos de luz danzantes en la oscuridad impenetrable que lo esperaba abajo. Finalmente, sus pies tocaron un suelo plano. Estaba abajo. Se giró lentamente, barriendo el espacio con la luz de su teléfono. Lo que vio le robó el aliento. No era un sótano mohoso ni un almacén, era un garaje subterráneo, vasto e impecablemente limpio. El suelo era de hormigón pulido, tan liso que reflejaba débilmente la luz de su linterna. El aire era seco y quieto, con un olor casi clínico a cemento, aceite de calidad y cuero viejo. No había basura, ni escombros, ni una sola telaraña. En el centro del espacio, un elevador de vehículos de aspecto profesional esperaba en silencio. Era un santuario, un mundo subterráneo perfectamente conservado, un secreto increíble escondido bajo una capa de miseria y abandono. Y en ese santuario, dispuestas en una fila ordenada, había varias formas grandes y voluminosas, cada una cubierta por una sábana de lona gris, gruesa por una capa de polvo fino y uniforme. Eran coches, o al menos, tenían la forma de coches. Su pulso se aceleró, golpeando contra sus sienes. Se acercó a la forma más cercana, sus pasos resonando en el silencio cavernoso. El polvo sobre la lona era tan espeso que podía dibujar en él. Por un momento, dudó. Se sentía como un profanador de tumbas a punto de abrir un sarcófago. Pero la fuerza que lo había empujado hasta allí era imparable. Agarró una esquina de la lona. La tela se sentía rígida y pesada en sus manos. Con un tirón, la retiró. La lona se deslizó hacia el suelo con un susurro suave, liberando una nube de polvo que danzó en el haz de su linterna como un enjambre de insectos fantasmales. Y entonces lo vio. La luz del teléfono se deslizó sobre una curva de metal de un rojo profundo y brillante, sobre el destello de un parachoques cromado que brillaba como plata líquida. No era un coche cualquiera, era una obra de arte. Las líneas eran exóticas, aerodinámicas, de una belleza que le resultaba familiar por las revistas de coches clásicos que devoraba en sus sueños. Se acercó más, y su linterna iluminó un emblema en el capó. Un Pegaso Z102, una leyenda. Un coche del que solo existían unas pocas docenas en todo el mundo, valorado en millones. Sintió que las piernas le flaqueaban. Se apoyó en el frío guardabarros del coche, su mente incapaz de procesar la escala de lo que estaba viendo. Esto no podía ser real. Tenía que ser una alucinación provocada por el estrés y el hambre. Se movió, como un sonámbulo, hacia la siguiente forma cubierta. Tiró de la lona con manos temblorosas. Debajo, un Porsche 911 de primera generación, de un color plateado inmaculado. Lo miraba con sus icónicos faros redondos. Pasó al siguiente.
Un Ferrari 250 GTO rojo sangre, posiblemente el coche más valioso y codiciado del planeta. Uno tras otro, fue descubriendo la colección. Un Aston Martin DB5, un Mercedes-Benz 300 SL, alas de gaviota, un Jaguar E-Type, 6 vehículos en total, 6 unicornios del mundo del automóvil, perfectamente conservados, aparcados en una fila como los tesoros privados de un faraón. El valor combinado de lo que había en esa habitación era incalculable. Una fortuna que podría resolver todos sus problemas 1000 veces. Sintió una oleada de euforia tan intensa que casi lo mareó. ¿Era esto una salvación? ¿O algo mucho más complicado? Su mirada se detuvo en el Porsche. Había algo en él que lo llamaba. Quizás era su diseño más sobrio, más accesible. Se acercó y, casi por reflejo, tiró de la manilla de la puerta. No esperaba que se abriera, pero lo hizo. Con un clic, suave y preciso, la puerta se desenganchó. Un sonido de ingeniería de calidad que contrastaba brutalmente con el chirrido oxidado de la puerta del taller de arriba. El interior olía a cuero viejo y a tiempo detenido. La cabina estaba impecable. El volante de madera, los relojes del salpicadero, la tapicería de cuero negro, todo estaba perfecto. Era como si su dueño acabara de aparcarlo y fuera a volver en cualquier momento. Movido por un impulso que no comprendía, abrió la guantera. No esperaba encontrar nada más que un manual de usuario polvoriento. Pero dentro no había un manual. Había un único objeto. Un libro de contabilidad de tamaño mediano, encuadernado en cuero oscuro y grueso, con los bordes de las páginas dorados. No tenía ningún título en la portada. Era anónimo y pesado. Lo sacó, el cuero frío y suave al tacto. Se sentó en el asiento del conductor del Porsche, un asiento que valía más que todo lo que había poseído en su vida, y colocó el libro en su regazo. El haz de la linterna de su teléfono temblaba, proyectando sombras danzantes sobre el cuero. El corazón le latía con una fuerza desbocada, un tambor de guerra en el silencio absoluto de la cripta. Esto era la pieza clave. Lo sentía en sus huesos. Este libro era más importante que los coches. Era la respuesta. Con dedos que de repente se sentían torpes y gruesos, abrió la tapa. La primera página estaba llena de una caligrafía elegante y precisa, escrita con tinta negra. No era un diario. Eran columnas, listas. La primera columna detallaba un modelo de coche. Pegaso Z102 Berlinetta Touring. La segunda, un número largo. El número de bastidor. La tercera, un nombre. Eduardo de la Fuente. Y la cuarta, una fecha de hacía casi 40 años. Pasó a la página siguiente. Porsche 911 2.0 Coupé. Otro número de bastidor, otro nombre, Julián Herrera. Y otra fecha, página tras página. La misma historia se repetía para cada uno de los 6 vehículos que lo rodeaban. Eran los nombres de sus dueños originales. Javier sintió un escalofrío helado recorrerle la espina dorsal, un frío que no tenía nada que ver con la temperatura del sótano. Regresó a la primera página y leyó la última columna, la que su cerebro había pasado por alto en el primer vistazo. Junto a la fecha, había una breve anotación, unas pocas palabras escritas con la misma caligrafía impecable. Para el Pegaso, decía, denunciado robo. Madrid, 1405-1985. Para el Porsche, denunciado robo. Barcelona, 2209-1987. Para el Ferrari, denunciado robo. Marbella, 0307-1989. Eran todos robados. La comprensión lo golpeó con la fuerza de un golpe físico. Esto no era un tesoro, no era una colección, era un cementerio de trofeos, un museo privado de los crímenes de otra persona. Y él, Javier, estaba sentado en medio de él. El cuero del libro de contabilidad se sentía extrañamente cálido bajo sus dedos temblorosos, como si contuviera el calor residual de los crímenes que documentaba. Javier cerró los ojos, el haz de luz de su teléfono dibujando círculos nerviosos en la tapicería inmaculada del Porsche. La euforia inicial se había agriado, transformándose en un miedo glacial que le recorría las venas y le helaba la médula de los huesos. No había encontrado una fortuna. Había desenterrado una conspiración. Cada coche que le rodeaba no era un activo, sino una acusación, un trofeo robado. Él,
que solo quería un lugar donde arreglar su furgoneta y darle un techo a su hija, ahora estaba sentado en el corazón de una red criminal que abarcaba décadas. El silencio del garaje subterráneo ya no era pacífico, era el silencio de una tumba, y él sentía que acababa de profanarla. Cada respiración era pesada, cargada con el polvo de secretos que nunca debieron ser descubiertos. El libro era una obra de arte de la maldad metódica. Al pasar las páginas con un cuidado casi reverencial, Javier descubrió que era mucho más que una simple lista de robos. En los márgenes, junto a los nombres de los propietarios originales, había anotaciones crípticas escritas con la misma caligrafía precisa. Rivalidad portuaria, artículo periodístico incendiario, venganza familiar, caso de divorcio. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar en su mente con una claridad aterradora. Estos no eran robos oportunistas para vender piezas o ganar dinero rápido. Eran actos de poder puro. Cada vehículo era un símbolo del estatus de su dueño, y su desaparición era un golpe quirúrgico diseñado para humillar, castigar y quebrar la voluntad de los rivales. Eran declaraciones de dominio, monumentos a la crueldad de un hombre que se movía entre las sombras, coleccionando las posesiones más preciadas de sus enemigos como un emperador romano exhibía los botines de guerra. La figura del mecánico fallecido, el antiguo dueño del taller, se redefinió en la mente de Javier. No era el cerebro de la operación, era simplemente el conserje del infierno. El libro de contabilidad detallaba pequeños pagos mensuales, transferencias bancarias realizadas a su nombre durante 40 años. No era el pago por un trabajo, sino una correa. Un soborno por su silencio y su discreto servicio como custodio de estos magníficos prisioneros de metal y cromo. Javier imaginó la vida de aquel hombre, viviendo cada día sobre un secreto multimillonario y letal, su existencia definida por el miedo y la complicidad. El olor a óxido y decadencia del taller de arriba cobró un nuevo sentido. Era el olor del alma de un hombre que se había podrido lentamente, atrapado en una jaula dorada construida por otro. Una oleada de extraña compasión mezclada con repulsión se apoderó de Javier. Había heredado no solo un edificio, sino la miserable carga de su guardián. La identidad del arquitecto de todo este mal se reveló en la última página. No era un nombre completo, solo un resumen final de activos bajo custodia, y dos iniciales grabadas con una pluma de tinta más oscura, Eribir. Por un momento, las letras no significaron nada para Javier. Luego, un recuerdo fugaz, una imagen de un cartel publicitario en el centro de la ciudad, se materializó en su mente. Fundación Valcárcel, construyendo un futuro mejor. Don Elías Valcárcel, el patriarca, el filántropo, el venerable magnate inmobiliario cuya cara sonreía desde las páginas de sociedad de los periódicos y cuyo nombre adornaba las placas de hospitales y parques. La conexión era tan monstruosa, tan grotescamente improbable, que una risa ahogada y sin alegría escapó de sus labios. Era imposible, pero la evidencia, fría, pesada y encuadernada en cuero, descansaba en su regazo. El hombre más respetado de la ciudad era un depredador, un ladrón de almas con un museo privado de sus pecados. El terror regresó, esta vez con una intensidad visceral. Esto no era un caso cerrado, un crimen del pasado cuyos participantes estaban muertos y enterrados. El monstruo estaba vivo, respirando, y su poder era una red invisible que envolvía toda la ciudad. Y él, Javier, un padre soltero sin un céntimo, un fantasma social, acababa de tropezar con la única prueba tangible que podía destruir a ese dios local. Se dio cuenta con una claridad paralizante de que ya no era un espectador. Al abrir ese libro, se había convertido en un jugador en una partida que no entendía, contra un oponente que ni siquiera sabía que existía hace una hora. El libro en su chaqueta ya no se sentía como una posible salvación, sino como un objetivo pintado en su espalda, visible para los depredadores que sin duda aún vigilaban su tesoro. Un sudor frío le recorrió la nuca, y el aire quieto del sótano de repente se sintió sofocante, como si las paredes se estuvieran cerrando. Un sonido sordo y metálico desde arriba, apenas audible, lo sacó de su trance. Sofía. La había dejado sola en la ruina de arriba. ¿Cuánto tiempo había pasado? ¿10 minutos? ¿1 hora? El pánico, esta vez paternal y puro,
Eclipsó todo lo demás. Metió el libro de contabilidad dentro de su chaqueta, sintiendo el cuero frío y rígido contra sus costillas, y se levantó de un salto. El lujo del Porsche desapareció de su conciencia, reemplazado por la imagen de su hija sola en ese lugar peligroso. Corrió hacia las escaleras, subiendo los escalones de dos en dos, su corazón latiendo con un ritmo salvaje. El taller en ruinas, que antes le había parecido el final del camino, ahora se sentía como la única y frágil barrera entre su hija y el mal que acababa de descubrir. Cada chirrido del metal, cada gota de lluvia que caía por el agujero del techo, sonaba ahora como una amenaza inminente, un presagio de lo que estaba por venir. Al emerger de la trampilla, la luz del atardecer teñía el taller de un naranja enfermizo y polvoriento. Vio a Sofía sentada en el suelo, de espaldas a él, arrastrando su cochecito de juguete por el hormigón agrietado mientras le susurraba una historia inventada. La visión de su pequeña figura, un punto de inocencia en medio de la decadencia, le partió el alma. La necesidad de protegerla era una fuerza física, un dolor en el pecho. Tenía que sacarlos de allí, ahora, pero la pregunta resonaba en su cabeza, burlona y cruel. ¿A dónde? No tenían dinero, ni transporte, ni a nadie a quien recurrir. El imponente portón de garaje, sellado por el óxido, ya no era solo una barrera física. Se sentía como las fauces de una trampa que él mismo había activado. Se sentía como un animal acorralado, con el olor de los depredadores acercándose en el aire. Su respiración se volvió superficial, atrapada en su garganta. Fue entonces cuando lo oyó. Un sonido completamente ajeno a aquel polígono industrial abandonado. No era el traqueteo de un viejo camión, sino el ronroneo suave y potente de un motor de lujo. Un sedán alemán, supuso, por la discreta arrogancia de su sonido. El coche se deslizó por el camino de grava y se detuvo justo delante de la puerta lateral del taller. El corazón de Javier se detuvo. Un escalofrío helado le subió por la espalda. Era imposible que fuera una coincidencia. No tan rápido. ¿Cómo? ¿Cómo podían saber que estaba aquí? ¿Habían puesto un localizador en la llave? ¿Había estado el lugar bajo vigilancia todo este tiempo? Se quedó paralizado, cada nervio de su cuerpo en alerta máxima, escuchando en el silencio repentino, esperando el siguiente movimiento del enemigo invisible que acababa de declararle la guerra sin decir una palabra. El clic de una puerta de coche cerrándose, un sonido sólido y caro, fue seguido por el crujido de zapatos de suela de cuero sobre la grava sucia. Pasos deliberados, seguros, que se dirigían directamente hacia la frágil puerta lateral. En un instante, Javier reaccionó. Cruzó el taller en dos zancadas silenciosas, agarró a Sofía y la cubrió con su cuerpo, arrastrándola detrás de un enorme montón de neumáticos podridos y piezas de motor oxidadas. Puso una mano sobre su boca, sintiendo el calor de su aliento asustado. «Shh, mi amor, juega a estar calladita», susurró con una urgencia que hizo que los ojos de Sofía se abrieran de par en par, llenos de una repentina comprensión del peligro. Podía sentir el temblor de su pequeño cuerpo contra el suyo. Entonces, un golpe sonó en la puerta. Un golpe seco, educado y lleno de una autoridad escalofriante que hizo que la sangre de Javier se convirtiera en hielo. El golpe se repitió, un poco más fuerte, más impaciente. Javier permaneció inmóvil, agazapado en la oscuridad maloliente, con la mente en blanco por el puro terror. ¿Quién era? ¿El propio Valcárcel? ¿Sus secuaces? La venta había sido anónima, a través de un abogado sin rostro. ¿Cómo lo habían localizado? La imagen del filántropo sonriente se superpuso con la de un monstruo despiadado en su mente. El libro en su chaqueta se sentía como un bloque de hielo contra su piel. El martilleo en la puerta cesó. Un silencio tenso se apoderó del taller, solo roto por el sonido de su propia respiración contenida. Entonces, una voz atravesó la puerta, una voz culta, tranquila y peligrosamente razonable. «Señor Javier, sé que está ahí dentro. Soy Ramiro Núñez, el abogado que representa los intereses de la familia del anterior propietario. Le aseguro que solo quiero hablar un momento». La mente de Javier trabajaba a una velocidad febril. Huir era imposible. El portón estaba sellado. Esconderse solo confirmaría que tenía algo que ocultar. Tenía que enfrentarse a esto,
Jugar al ignorante, ganar tiempo. Dejó a Sofía oculta entre las sombras, con una promesa susurrada de que volvería en un segundo. Se levantó, sintiendo que sus rodillas temblaban, y caminó hacia la puerta. Cada paso era una batalla contra el instinto de acurrucarse y desaparecer. Su mano, cubierta de grasa y suciedad, temblaba al girar el pomo oxidado. Abrió la puerta solo una rendija, lo suficiente para ver. Afuera, recortado contra la luz moribunda del atardecer, había un hombre de unos 50 años, vestido con un traje oscuro a medida que valía más que todo lo que Javier había ganado en el último año. Su pelo era plateado en las sienes, su rostro estaba afeitado a la perfección, y su sonrisa era una máscara de amabilidad profesional. Sus ojos, sin embargo, eran fríos, analíticos y desprovistos de toda emoción. «Señor Javier, un placer conocerle», dijo el abogado, su voz tan suave y pulida como los zapatos que llevaba. «Mi nombre es Ramiro Núñez. Represento los intereses del patrimonio del señor Valcárcel. Don Elías, como sabrá, era un viejo y querido amigo del mecánico que regentaba este lugar, y siente un profundo apego sentimental por la propiedad. El nombre. Soltaron el nombre como si nada, como una carta de triunfo puesta sobre la mesa al inicio de la partida. Valcárcel. Ni siquiera intentaron disimularlo. Era una demostración de poder, una forma de decirle, sabemos que sabes, y no nos importa. Javier se quedó mudo, con la garganta tan seca como el cemento bajo sus pies, el corazón martilleándole contra las costillas. Solo pudo mirar fijamente, tratando de que su rostro no revelara la tormenta de terror y conocimiento que se desataba en su interior. Núñez continuó. Su sonrisa imperturbable no alcanzaba sus ojos de reptil. Don Elías se ha enterado de su reciente adquisición, y aunque le felicita por su iniciativa, desearía recomprarle la propiedad. De hecho, está dispuesto a ofrecerle el doble de lo que usted pagó. Considérelo un gesto de buena voluntad, para ahorrarle las molestias y los gastos de tener que lidiar con todo esto. La oferta era una bofetada. El doble de casi nada seguía siendo casi nada. No era una oferta real, era una carnada, un movimiento de sondeo para ver si el pez mordía, para calibrar su nivel de conocimiento o de estupidez. Javier sintió el peso invisible de los 6 coches legendarios bajo sus pies, una fortuna que convertía la oferta del abogado en un chiste cruel y macabro. Estaban jugando con él, y lo sabían. Con un esfuerzo sobrehumano, Javier logró encontrar su voz. Salió como un graznido ronco y débil. No lo sé. Tengo que pensarlo. La sonrisa de Núñez se tensó una fracción de milímetro, el único indicio de su impaciencia. Por supuesto, tómese su tiempo para pensarlo. Dio un paso adelante, invadiendo el espacio personal de Javier, y su voz bajó a un susurro confidencial, casi paternal, pero cargado de veneno. Pero yo no tardaría demasiado si fuera usted. Estos edificios antiguos son impredecibles, inestables, techos que se derrumban, incendios espontáneos. Sería una terrible tragedia si le ocurriera algún accidente a alguien. Sobre todo, añadió, haciendo una pausa para que el golpe aterrizara con toda su fuerza, a un hombre con una hija tan encantadora a la que cuidar. La amenaza, explícita pero indemostrable, colgó en el aire entre ellos, fría y afilada como una navaja. El abogado se dio la vuelta sin esperar respuesta, sus zapatos de cuero crujiendo de nuevo sobre la grava mientras caminaba de regreso a su lujoso coche. El sonido del motor arrancando fue suave, casi un susurro, antes de que el vehículo se alejara, dejando a Javier solo en el umbral, temblando incontrolablemente. La amenaza velada resonaba en sus oídos, clara como el cristal. Sabían de Sofía. El libro de contabilidad en su chaqueta se sentía ahora como una sentencia de muerte. Tenía en sus manos la prueba para destruir a un hombre poderoso, pero ese hombre ahora sabía de su existencia, y, lo que era peor, de la de su hija. Estaba atrapado entre la ruina absoluta y un enemigo con un poder inimaginable. La justicia parecía un sueño imposible, y la supervivencia, un milagro inalcanzable. ¿Qué harías tú en el lugar de Javier? ¿Te enfrentarías a un monstruo tan poderoso para buscar justicia? ¿O aceptarías su miserable oferta para proteger la vida de tu hija? La puerta del coche de lujo se cerró con un eco amortiguado.
y el sonido del motor se desvaneció en el silencio del polígono industrial, dejando a Javier solo con el latido atronador de su propio corazón. Se quedó paralizado en el umbral, la mano aún en el pomo oxidado, sintiendo el frío del metal subir por su brazo como un presagio. El aire, denso y cargado de humedad y decadencia, ahora parecía vibrar con la amenaza que el abogado había dejado suspendida como una telaraña invisible. Un hombre con una hija tan encantadora. Las palabras no eran una advertencia, eran una sentencia. Sabían de Sofía. Y en ese conocimiento residía un poder absoluto y aterrador que aplastaba cualquier atisbo de esperanza que Javier hubiera podido sentir. El libro de contabilidad, escondido bajo su chaqueta, ya no era una prueba, era una diana, y su hija estaba justo en el centro. La náusea regresó, un nudo apretado y amargo en la boca de su estómago, mientras el mundo se encogía a su alrededor, reduciéndose a una sola y horrible verdad. Estaban en la jaula, y el depredador estaba mirando. Se retiró al interior del taller cerrando la puerta con una suavidad que contradecía la tormenta que se desataba en su pecho. Cada fibra de su ser le gritaba que huyera, que cogiera a Sofía y corriera sin mirar atrás. Pero la pregunta resonaba en su cabeza, implacable y cruel. ¿A dónde? El portón principal era un muro de óxido infranqueable. Estaban atrapados, encerrados en el mismo mausoleo que albergaba el secreto. Se deslizó por la pared hasta quedar en cuclillas, oculto en las sombras, y observó a su hija, que seguía jugando, ajena al veneno que acababa de inocularse en sus vidas. La visión de su inocencia era a la vez un bálsamo y una tortura. El amor que sentía por ella era una fuerza física, una armadura y, ahora, su mayor vulnerabilidad. La oferta del abogado era una burla, pero la amenaza era real. Podía entregar el libro, desaparecer, y quizás, solo quizás, los dejarían en paz. Pero, ¿y si no lo hacían? ¿Y si el simple hecho de saber ya lo había convertido en un cabo suelto que necesitaban cortar? La elección no era entre riqueza y pobreza, sino entre una muerte segura y una supervivencia incierta. El pánico era un veneno que le paralizaba la mente, impidiéndole pensar con claridad. Necesitaba ayuda. Necesitaba a alguien que no estuviera ya en el bolsillo de Valcárcel. Marcos, su amigo, no podía entender la magnitud de esto. Solo lo pondría en peligro. La policía local era impensable. En una ciudad donde un hombre como Valcárcel era rey, la ley era simplemente otra de sus posesiones. Su mirada desesperada recorrió el desolado paisaje a través de una de las ventanas sucias. La luz del atardecer se extinguía, y la oscuridad comenzaba a devorar el polígono industrial. Pero entonces vio algo. A lo lejos, en la esquina donde el polígono se encontraba con las calles más antiguas del barrio, una única luz parpadeaba, amarilla y cálida. Una ventana iluminada en la fachada de un pequeño edificio. Recordó haberlo visto al llegar. Ultramarinos Arturo. Una pequeña tienda de barrio, un anacronismo en esa zona de naves industriales abandonadas. Era una posibilidad remota, una locura, pero era la única luz en un océano de oscuridad. Era una oportunidad. Tomó una decisión. Dejar a Sofía era impensable, pero llevarla con él era exponerla. No había opción buena. La escondió en el lugar más seguro que pudo improvisar. El interior de la cabina de un viejo camión volcado en una esquina del taller, cubriéndola con una lona sucia pero seca. Quédate aquí y no hagas ni un ruido. Pase lo que pase. Papá volverá muy rápido. ¿Prometido? Le susurró, su voz quebrada por la urgencia. Sofía asintió, sus ojos grandes y asustados reflejando su propio terror. Dejarla allí le desgarró el alma. Cada paso que daba para alejarse era una agonía. Salió del taller, moviéndose pegado a las sombras de los edificios, sintiendo 1000 ojos invisibles en su espalda. El aire de la noche era frío y olía a lluvia inminente. El sonido de sus propias pisadas sobre la grava suelta le parecía atronador. Cada sombra parecía un matón al acecho, cada ráfaga de viento, un susurro amenazante. El libro de contabilidad contra sus costillas era un bloque de hielo, recordándole a cada paso el peligro mortal que corría. La tienda de ultramarinos era un refugio de otra época. La campana de la puerta tintineó suavemente cuando entró, un sonido familiar y reconfortante que chocaba con la desolación del exterior. El interior olía a café molido, a pan recién hecho y al polvo dulce de los estantes de madera vieja.
Un hombre anciano, encorvado y con un delantal blanco manchado, estaba detrás del mostrador, puliendo meticulosamente un vaso con un paño. Levantó la vista, y sus ojos, aunque rodeados de una red de arrugas, eran increíblemente agudos y claros. Eran los ojos de alguien que había visto mucho. ¿Sí?, preguntó, su voz rasposa pero amable. Javier, sin aliento y con el corazón en la garganta, solo pudo apoyarse en el mostrador. Las palabras no salían. El anciano lo observó en silencio durante un largo momento, su expresión cambiando de la curiosidad a una comprensión paciente. «Parece que has visto un fantasma, hijo. O algo peor». Dejó el vaso a un lado y se apoyó en el mostrador, esperando. Las palabras de Javier brotaron en un torrente incontrolable y susurrado. Le habló del taller, de la compra desesperada, del sótano secreto, de los coches de valor incalculable. Con manos temblorosas, sacó el libro de contabilidad y lo puso sobre el mostrador de madera. El anciano, Arturo, no lo tocó. Solo lo miró, sus ojos agudos recorriendo el cuero gastado. Javier continuó, contándole sobre las anotaciones, los robos, las iniciales, E o B. Finalmente, le habló del abogado, de la oferta insultante y de la amenaza velada contra su hija. Cuando terminó, el silencio en la pequeña tienda era absoluto, solo roto por el zumbido de un viejo frigorífico. Javier esperaba sorpresa, incredulidad, quizás que lo tomara por loco, pero Arturo no parecía sorprendido en absoluto. Su rostro estaba sombrío, sus labios apretados en una línea fina. Asintió lentamente, como si Javier solo estuviera confirmando algo que él ya sabía desde hacía mucho tiempo. Arturo suspiró, un sonido largo y cansado que parecía cargar con el peso de décadas. Así que finalmente alguien encontró la cueva del dragón, murmuró, más para sí mismo que para Javier. Luego, sus ojos se clavaron en los de Javier, y en ellos había una tristeza profunda. Valcárcel, dijo, el nombre sonando como una maldición en la tienda silenciosa. Conozco esa historia. Conozco todas sus historias. Llevo 60 años en esta esquina, hijo. He visto a este barrio nacer, crecer y ahora morir, y lo he visto a él. Se inclinó un poco más, su voz bajando a un susurro conspirador. El viejo mecánico, Miguel, era un buen hombre una vez, pero se enredó con Valcárcel cuando eran jóvenes. Una deuda, un favor, nunca lo supe con certeza, pero a partir de ese día, Miguel se convirtió en su sombra, en el guardián de sus trofeos. Vivió y murió con ese miedo, un prisionero en su propio taller. La revelación dio una cara humana y trágica al fantasma que habitaba el taller, haciendo que el mal de Valcárcel pareciera aún más insidioso. Valcárcel no construye imperios con ladrillos, hijo. Los construye sobre las ruinas de otros hombres, continuó Arturo, su voz cargada de un antiguo resentimiento. Su filantropía es una fachada, una capa de pintura sobre un muro de podredumbre. La gente de esta ciudad lo ve como un santo, pero los que hemos vivido a su sombra conocemos la verdad. Él nos ensucia las manos. Tiene a gente como ese abogado y a otros peores. Cuando alguien se interpone en su camino, o simplemente lo ofende, Valcárcel no lo ataca directamente. No, le quita lo que más ama. Javier sintió un escalofrío al recordar la amenaza del abogado. No era una táctica nueva, era un método probado, perfeccionado a lo largo de una vida de depredación. La historia del libro de contabilidad no era solo una lista de robos. Era el legado de la crueldad de un solo hombre, un catálogo de vidas y sueños rotos. El poder de Valcárcel no era solo su dinero, era la red de miedo que había tejido durante más de medio siglo. Arturo se enderezó y caminó hacia la parte trasera de la tienda. Regresó con una caja de cartón polvorienta. La abrió sobre el mostrador y sacó un fajo de periódicos amarillentos. Seleccionó uno y lo desplegó con cuidado. «Mira esto», dijo, señalando un artículo en la página 3. La fecha era de 1987. El titular decía, «Periodista de investigación denuncia corrupción en proyectos de Valcárcel». El autor era un hombre llamado Julián Herrera. Javier sintió un golpe de reconocimiento. El nombre era el mismo nombre que estaba en el libro de contabilidad, asociado al Porsche 911. Julián era un buen chico, valiente, dijo Arturo en voz baja.
Publicó una serie de artículos que estuvieron a punto de destapar los chanchullos de Valcárcel en la recalificación de unos terrenos portuarios. La ciudad estaba en vilo. Arturo hizo una pausa, sus ojos perdidos en el recuerdo. Una semana después de que se publicara este último artículo, el coche de Julián desapareció. Un Porsche 911 de 1967, su orgullo y alegría, heredado de su padre, se esfumó de su garaje cerrado sin dejar rastro. La pieza final del rompecabezas encajó en su lugar con un clic audible en la mente de Javier. El Porsche que estaba en el sótano, el nombre de Julián Herrera en el libro, el artículo del periódico, todo estaba conectado. Era la prueba irrefutable, el vínculo directo entre un acto criminal y la venganza personal de Valcárcel. La policía no encontró nada, por supuesto, continuó Arturo con amargura. Lo declararon un robo sin resolver, pero todos aquí sabíamos la verdad. Fue un mensaje. Después de eso, Julián se hundió. Perdió el fuego, la lucha. Se mudó de la ciudad un año después. Un hombre roto. Valcárcel no solo le robó un coche, le robó el alma. Javier miró el libro de contabilidad sobre el mostrador, y ahora lo veía con una claridad aterradora. No era solo un registro de crímenes. Era un arma. La única arma que podía hacer justicia por hombres como Julián Herrera y tantos otros. Pero sostener esa arma lo convertía a él y a Sofía en el siguiente objetivo. El miedo seguía ahí, pero ahora estaba mezclado con algo nuevo, una rabia fría y una pizca de determinación. El tintineo de la campana de la puerta los sobresaltó a ambos. Un cliente entró, rompiendo la burbuja de tensión. Arturo, con la fluidez de la costumbre, guardó rápidamente el periódico y le sonrió al recién llegado. Javier aprovechó la distracción. Cogió el libro, lo metió de nuevo bajo su chaqueta y le dio a Arturo una mirada cargada de gratitud y pánico. «Tengo que volver. Mi hija», susurró. Arturo asintió, su rostro grave. «Ten cuidado, hijo. Ahora que has removido la jaula, el tigre está despierto y tiene hambre». Las palabras de Arturo resonaron en sus oídos mientras salía de la tienda y se sumergía de nuevo en la oscuridad. El breve respiro en el santuario de la tienda había terminado. Regresaba al campo de batalla, pero ahora no estaba ciego. Sabía exactamente contra qué y contra quién luchaba. La lluvia había comenzado, una llovizna fría que se pegaba a su piel y le enfriaba los huesos. Corrió de vuelta al taller, cada paso una oración desesperada para que Sofía estuviera a salvo, para que no fuera demasiado tarde. Al llegar al taller, un silencio antinatural lo recibió. La puerta lateral estaba como la había dejado. Entró con el corazón en un puño. «Sophie», susurró en la oscuridad. Un pequeño movimiento desde la cabina del camión volcado le indicó que estaba bien. Corrió hacia ella y la abrazó con una fuerza que casi la dejó sin aire. Estaba temblando, pero a salvo. La sacó de su escondite y la sostuvo en brazos, inhalando el olor de su pelo como si fuera el aire mismo. Por un momento, en la oscuridad de la ruina, solo eran un padre y una hija, un pequeño universo de amor en medio de un cosmos de peligro. Pero la sensación de seguridad era una ilusión frágil, y Javier lo sabía. Tenían que prepararse. La pregunta ya no era si vendrían, sino cuándo, y qué harían cuando llegaran. No podían quedarse allí, pero tampoco podían salir. Eran ratones atrapados en una caja, y podían oír el arañar de las garras del gato en el exterior. Javier comenzó a moverse con una energía febril, la adrenalina y el miedo impulsándolo. Buscó cualquier cosa que pudiera servir como arma o barricada. Encontró una pesada cadena de hierro y la usó para trabar la puerta lateral desde dentro, un gesto más simbólico que efectivo. Apiló chatarra contra el gran portón principal, sabiendo que no detendría a nadie decidido a entrar, pero necesitaba hacer algo, cualquier cosa para sentir que no estaba completamente indefenso. Sofía lo observaba en silencio, su rostro pálido a la luz intermitente de su teléfono. Él intentaba sonreírle, tranquilizarla, pero sabía que su miedo se filtraba por cada poro de su piel. El taller, que antes era una tumba de esperanza, se había convertido en una fortaleza precaria. Cada sonido del exterior era una amenaza magnificada. El silbido del viento, el repiqueteo de la lluvia sobre el metal, el distante gruñido de un camión en la autopista. El tiempo se estiraba, cada segundo una eternidad de espera y tensión.
El mundo se había reducido a esa fortaleza de óxido y sombras. Javier se sentó en el suelo frío con Sofía en su regazo, arropándola con su propia chaqueta. Le cantó en susurros las mismas canciones de cuna que le cantaba su madre, su voz un murmullo tembloroso en la vasta oscuridad. Sofía, agotada por el miedo y la confusión, finalmente se quedó dormida, su respiración cálida y rítmica contra su pecho. Verla dormir, tan pacífica e inconsciente del monstruo que los acechaba, le dio a Javier una extraña calma. El miedo por su propia vida se desvaneció, reemplazado por una claridad cristalina y feroz. No importaba lo que le pasara a él, tenía que sacar a Sofía de allí. Tenía que asegurarse de que el libro de contabilidad llegara a alguien que pudiera usarlo. La promesa que le hizo a su esposa resonó en su mente, no como una carga, sino como un juramento de sangre. Protegería a Sofía o moriría en el intento. La noche avanzaba, cada minuto un paso más cerca del amanecer o del final. Y entonces, lo oyó. Un sonido que cortó la noche y le heló la sangre. No era el ronroneo de un sedán de lujo. Era el rugido grave y amenazante de un motor diésel. Un motor grande y potente. Un todoterreno. El vehículo se acercaba rápidamente, sus neumáticos chapoteando en los charcos de la carretera de acceso. Unos segundos después, dos haces de luz blanca y cegadora barrieron el interior del taller, atravesando las sucias ventanas como los ojos de una bestia depredadora. Las luces se detuvieron, apuntando directamente al gran portón principal, inundando el decrépito interior con una luz dura y fantasmal que proyectaba sombras monstruosas. El motor se apagó abruptamente, sumiendo de nuevo el mundo en el silencio. Un silencio que era 1000 veces más aterrador que el ruido. Habían llegado. La espera había terminado. El corazón de Javier latía tan fuerte que temía que su sonido los delatara. 2 portazos de coche, pesados y brutales, rompieron el silencio. Luego, el sonido inconfundible de botas pesadas sobre la grava mojada. No eran los zapatos de cuero de un abogado. Eran las botas de trabajo de matones. Las voces eran bajas y ásperas, apenas audibles a través de las paredes. Javier se pegó al suelo, protegiendo a Sofía, que se había despertado por el ruido y comenzaba a sollozar en silencio contra su pecho. «Shh, mi amor, shh», susurró, su propia voz temblando. Los pasos se detuvieron justo delante del portón principal. No hubo golpes, no hubo palabras, solo un breve silencio, seguido de un sonido que hizo que el estómago de Javier se encogiera. Un chirrido metálico agudo, el sonido de una palanca de acero siendo forzada en la junta oxidada del portón. No venían a hablar, no venían a negociar, venían a tomar lo que era suyo y a eliminar a cualquiera que se interpusiera en su camino. El primer intento de forzar la puerta fue un gruñido metálico y un grito de frustración del exterior. La soldadura de óxido, que había sido la perdición de Javier, ahora era su única y frágil defensa, pero sabía que no duraría. Escuchó un golpe sordo, seguido del sonido de algo pesado siendo arrastrado, un mazo o un ariete improvisado. El siguiente impacto fue atronador, un boom metálico que sacudió todo el edificio, haciendo que el polvo y los escombros cayeran del techo. Sofía gritó, un sonido ahogado contra el pecho de Javier. El portón se abolló visiblemente hacia adentro, la luz del exterior filtrándose por una nueva grieta. Otro boom. El metal gimió, protestando, doblándose. Era cuestión de minutos, quizás segundos, antes de que se diera por completo. El pánico absoluto se apoderó de Javier. Estaba atrapado. No había salida. Iban a morir allí, en ese taller olvidado, y nadie sabría nunca la verdad. Pero entonces, en medio del terror cegador, una idea loca, suicida y absolutamente brillante se abrió paso en su mente. Una imagen. El sótano, los coches, y el elevador. Una vía de escape que no era una puerta, sino una erupción. Una salida que no consistía en huir, sino en atacar. Era una posibilidad entre 1.000.000, una apuesta desesperada que probablemente los mataría a ambos. Pero era mejor que esperar a ser asesinados como ratas en una trampa. El tercer impacto del ariete hizo que el portón se combara peligrosamente. Era ahora o nunca. Sophie, necesito que seas muy valiente. Vamos a jugar a un juego de carreras, ¿vale? El más rápido de todos, dijo,
su voz sorprendentemente firme. La cogió en brazos, sin esperar respuesta, y corrió, no hacia la puerta trasera, sino hacia el centro del taller, hacia la pesada mesa de trabajo bajo la cual se escondía el camino a su única y terrible esperanza. Arrancó la pesada trampilla de acero con una fuerza que no sabía que poseía, el metal gritando en protesta. El agujero negro de la escalera se abrió a sus pies. Afuera, el cuarto impacto hizo que uno de los goznes del portón saltara con un chasquido como un disparo. «¡Baja! ¡Ahora!», le gritó a Sofía, casi empujándola por las escaleras. La niña, aterrorizada pero obediente, se deslizó por los escalones. Javier se tomó un segundo vital para asegurarse de que el libro de contabilidad seguía a salvo en su chaqueta, y luego se lanzó tras ella, bajando los escalones de 3 en 3. Aterrizó en el suelo pulido del sótano justo cuando escuchaba el estruendo final y definitivo del portón principal cediendo arriba. El sonido de metal retorciéndose y el grito triunfante de uno de los matones resonó en el hueco de la escalera. Estaban dentro, ya no tenían tiempo. El latido del corazón de Javier era un tambor de guerra en sus oídos. Corrió hacia el Porsche plateado, el coche de Julián Herrera. Parecía una especie de justicia poética que fuera ese vehículo el que los salvara o los condenara. Abrió la puerta del copiloto y metió a Sofía dentro, abrochándole el cinturón con dedos torpes y temblorosos. «Agárrate muy, muy fuerte, mi amor. No sueltes el asiento. Pase lo que pase», le ordenó, mirándola a los ojos por un último segundo. Ella asintió, con lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. Javier saltó al asiento del conductor. El interior olía a cuero y a una historia de venganza. La llave. Por un momento de pánico helado, pensó que no la tenía. Pero entonces recordó haberla visto en la propia guantera, junto al libro de contabilidad. La agarró, la metió en el contacto y la giró. El motor boxer de 6 cilindros, dormido durante décadas, cobró vida al instante con un rugido gutural y poderoso que llenó el garaje subterráneo. Un sonido de furia y libertad. Arriba, los pasos de los matones resonaban en el suelo del taller. Podía oírlos moverse, buscándolos. ¿Dónde coño se han metido? La voz era áspera, confundida. Pronto encontrarían la trampilla abierta. No le quedaban más que segundos. Con un chirrido de neumáticos, maniobró el Porsche hasta colocarlo perfectamente en la plataforma del elevador de vehículos. La máquina parecía enorme, un altar de acero esperando su sacrificio. Sus ojos buscaron frenéticamente el panel de control en la pared. Un simple cuadro de metal con 3 grandes botones. Arriba, abajo, parada de emergencia. Eran los botones más importantes de su vida. Respiró hondo una última vez, el olor a gasolina y ozono llenando el aire. Puso una mano protectora en el hombro de Sofía. «Allá vamos». Y con un dedo tembloroso, presionó el botón que decía «Arriba». Un zumbido eléctrico profundo llenó el sótano, y la plataforma del elevador comenzó a ascender con un suave gemido hidráulico. El movimiento era lento al principio, casi majestuoso. Podía ver las paredes de hormigón del sótano descender a su alrededor mientras el coche se elevaba hacia la luz y el peligro. Arriba, escuchó un grito de sorpresa. ¡Aquí! ¡La trampilla! Demasiado tarde. El techo del Porsche ya estaba entrando en el espacio del taller. Javier podía ver las piernas de los 2 matones a través del parabrisas, parados justo al lado de la abertura, mirando hacia abajo con expresiones de incredulidad que rápidamente se convirtieron en pánico. Estaban justo delante del destrozado portón principal, bloqueando su única salida. El elevador no se detuvo. Continuó su ascenso implacable, una plataforma de acero llevando un proyectil de 1.000.000 de euros hacia su destino. El plan era una locura, pero estaba funcionando. El momento del impacto fue una cacofonía de violencia mecánica. El techo del Porsche golpeó la parte inferior de la estructura del portón abollado, que colgaba precariamente de un solo gozne. Los matones saltaron hacia atrás con un grito, justo a tiempo. El coche, impulsado por la fuerza implacable del elevador, no se detuvo. Siguió subiendo. El metal del portón se dobló, se retorció, y finalmente fue arrancado de cuajo de la pared con un estruendo ensordecedor de acero y hormigón rompiéndose. El pesado portón cayó al suelo con un estrépito que sacudió los cimientos del edificio.
justo cuando la plataforma del elevador se detenía al nivel del suelo del taller. Por un instante, hubo un silencio atónito. Javier, los dos matones y el Porsche estaban en el mismo plano, mirándose a través de una nube de polvo y un campo de escombros. La salida estaba despejada. Ese instante de silencio se rompió. Javier no esperó. No pensó. Actuó. Pisó el embrague. Metió la primera marcha y soltó el pedal de golpe mientras pisaba el acelerador a fondo. El motor del Porsche rugió como un animal herido y las ruedas traseras patinaron sobre el hormigón pulido, dejando dos marcas negras de goma quemada. El coche se lanzó hacia adelante, directamente hacia la abertura donde antes estaba el portón. Uno de los matones, recuperado del shock, intentó interponerse en su camino, pero Javier giró el volante bruscamente. El guardabarros del Porsche lo golpeó en la cadera, lanzándolo a un lado como un muñeco de trapo. El otro matón solo pudo mirar, con la boca abierta de asombro, cómo el legendario coche robado pasaba a toda velocidad a su lado, con un padre aterrorizado al volante y una niña en el asiento del copiloto, y se lanzaba a la noche lluviosa y oscura. El aire frío de la noche golpeó su rostro a través de la abertura. La lluvia empapaba el parabrisas, y los viejos limpiaparabrisas apenas podían seguir el ritmo. El coche se deslizó sobre la grava mojada antes de que los neumáticos encontraran el asfalto del camino de acceso. Javier no miró atrás. No se atrevió. Su única brújula era la luz amarilla y solitaria que parpadeaba a lo lejos. La tienda de Arturo, el santuario, el único lugar en el mundo donde podrían tener una oportunidad. Apretó el volante con los nudillos blancos, sus pies temblando sobre los pedales. El motor del Porsche cantaba una canción de potencia y desafío, una melodía de rebelión que cortaba la noche. Sofía, a su lado, estaba en silencio, con los ojos cerrados y agarrada al asiento con todas sus fuerzas. Estaban fuera, estaban vivos, por ahora. Pero la imagen del matón volando por los aires era un recordatorio brutal. Acababa de pasar de ser una víctima a ser un combatiente. La guerra había comenzado. El Porsche devoraba el asfalto mojado, su motor un rugido que era a la vez un grito de victoria y un aullido de desesperación. Las luces del polígono industrial pasaban como borrones a su lado. Javier conducía por puro instinto, su cuerpo vibrando con la adrenalina del combate. Podía sentir la mirada de Sofía sobre él. Abrió los ojos y lo miró, no con miedo, sino con una extraña y solemne admiración que le partió el corazón. Había visto a su padre, el hombre que creía roto, convertirse en un guerrero. En el espejo retrovisor, no vio luces de persecución. Al menos, no todavía. Había comprado tiempo, un tiempo precioso y manchado de violencia. El peso del libro de contabilidad contra sus costillas era un recordatorio constante de por qué lo había hecho. No era solo por sus vidas, era por Julián Herrera, por Eduardo de la Fuente, por todos los nombres olvidados en ese libro. Era por una justicia que había estado dormida durante décadas y que él acababa de despertar a la fuerza. La luz de la tienda de ultramarinos se hizo más grande, un faro de esperanza en la tormenta. Frenó bruscamente, el coche derrapando hasta detenerse justo delante de la puerta. El motor del Porsche se apagó con un último suspiro, y el repentino silencio fue casi tan ensordecedor como el rugido anterior. Arturo ya estaba en la puerta, como si lo hubiera estado esperando. Su rostro anciano era una máscara de preocupación y asombro al ver el exótico coche de carreras aparcado en su acera. Javier salió del coche, sus piernas temblando tanto que apenas lo sostenían. Abrió la puerta de Sofía y la sacó en brazos, abrazándola contra su pecho. «Estamos bien», susurró, más para convencerse a sí mismo que a ella. Se volvió hacia Arturo, que lo miraba con los ojos muy abiertos. «Tenías razón», dijo Javier, su voz ronca. «El tigre está despierto y acaba de probar la sangre». Tenían las pruebas, tenían un testigo, tenían el arma del crimen, pero estaban a la intemperie, y la noche era larga y estaba llena de monstruos. Arturo no dudó ni un segundo. Hizo un gesto rápido a Javier para que entrara en la tienda, metiendo a Sofía y al padre dentro y cerrando la puerta con cerrojo a sus espaldas. Apagó la luz principal de la tienda, sumiéndolos en la penumbra iluminada solo por una pequeña lámpara en la trastienda. «Sabía que volverían», dijo Arturo, su voz tensa pero firme.
Valcárcel no deja cabos sueltos. Se acercó al teléfono que colgaba en la pared, un viejo aparato de disco. Javier, instintivamente, extendió una mano para detenerlo. No, la policía no. Trabajan para él. Arturo lo miró, y una leve sonrisa tiró de la comisura de sus labios. Lo sé, hijo. No voy a llamar a la policía local. Levantó el auricular y, en lugar de marcar un número local, comenzó a girar el disco lentamente, marcando un número largo, un número de Madrid. Javier lo observó, confundido y con el corazón en un puño, preguntándose a quién diablos podría estar llamando un viejo tendero a esas horas de la noche. Mientras Arturo marcaba, su mirada se posó de nuevo en el Porsche aparcado fuera, visible a través del cristal de la puerta. El coche no era solo su vehículo de huida, era la prueba A. Era el eslabón perdido, el objeto físico que conectaba a Valcárcel con el libro, con el periodista, con todo. La historia que Arturo le había contado sobre Julián Herrera ahora tenía un final diferente, un giro inesperado. El coche no estaba perdido para siempre. Había estado esperando, en silencio, en la oscuridad, a que alguien tuviera el valor o la desesperación de sacarlo a la luz. Y ahora, estaba allí, una leyenda de metal aparcada frente a una humilde tienda de ultramarinos, listo para contar su historia. Una historia de codicia, venganza y, quizás, finalmente, de redención. El corazón de Javier se calmó un poco. No estaban solos en esto. Tenían a Arturo, y tenían la historia, viva y rugiendo, aparcada en la puerta. Sí, hola. ¿Podría ponerme con la fiscal, por favor? Dígale que llama a Arturo, de la tienda de la esquina. Sí, esperaré. Arturo cubrió el auricular con la mano y miró a Javier. La hija de Julián Herrera, explicó en voz baja. Y el mundo de Javier volvió a inclinarse sobre su eje. Nunca olvidó lo que Valcárcel le hizo a su padre. Estudió Derecho. Se convirtió en una de las mejores. Ahora es fiscal de la Audiencia Nacional, especializada en crimen organizado. Durante años ha estado buscando algo, cualquier cosa, lo suficientemente sólido como para derribar a Valcárcel sin que sus tentáculos en la ciudad lo enterraran. Creo, dijo, con una mirada hacia el libro que se abultaba bajo la chaqueta de Javier, que por fin lo ha encontrado. La esperanza, una esperanza real y tangible esta vez, comenzó a florecer en el pecho de Javier. No era solo una luz al final del túnel, era un tren de mercancías que venía a toda velocidad para arrollar al monstruo. Una voz femenina, clara y cortante, sonó al otro lado del teléfono. Arturo se enderezó. Ana, soy Arturo. Sí, estoy bien. Escúchame con atención. Ha pasado. ¿Alguien ha encontrado la colección? Sí, toda ella. Y tiene el libro de contabilidad. Y está aquí, conmigo. Acaba de escapar de 2 matones de Valcárcel. Hubo un silencio en la línea, un silencio cargado de electricidad. Arturo continuó, su voz firme. Y Ana, tiene el coche de tu padre. Está aparcado delante de mi tienda ahora mismo. El silencio al otro lado de la línea se rompió por una inhalación aguda y audible. La justicia, después de tantos años, había encontrado por fin un camino. Javier sostuvo a su hija dormida en brazos, escuchando la conversación que sellaría su destino y el de Elías Valcárcel, sintiendo por primera vez desde que todo aquello comenzó que la noche, por muy oscura que fuera, finalmente estaba llegando a su fin. Arturo colgó el teléfono. El clic del auricular en su base fue el único sonido que rompió la tensión. Miró a Javier, y en sus ojos ancianos había una nueva luz, una mezcla de acero y urgencia. Es Ana, dijo, su voz un susurro grave. Está movilizando a la Unidad Central Operativa, la UCO. Vienen de Madrid. No confía en nadie de aquí. La palabra UCO resonó en la pequeña tienda, una fuerza casi mítica de la justicia federal, completamente fuera del alcance de Valcárcel. Nos ha dicho que no nos movamos, que aseguremos las puertas y esperemos. Sois la prueba viviente, y ese coche, dijo, señalando con la barbilla al Porsche que goteaba agua de lluvia en la acera, es el cuerpo del delito. Ella lleva toda su vida esperando este momento. Javier sintió un escalofrío, pero esta vez no era de miedo. Era la sensación helada de la maquinaria de la verdadera justicia poniéndose en marcha. Se sentó en una caja de madera, atrayendo a Sofía más cerca,
su pequeño cuerpo cálido contra el suyo, un ancla en el mar de caos. La espera sería la parte más difícil. El olor a café y a madera vieja de la tienda de Arturo envolvía a Javier, un aroma de normalidad que chocaba violentamente con la surrealidad de la noche. Sostenía a Sofía, que se había vuelto a dormir, su respiración un ritmo suave y constante que era la única música de paz en el mundo. El libro de contabilidad bajo su chaqueta era un peso físico, un rectángulo de cuero que contenía décadas de dolor y secretos. Su mente retrocedió, como un fantasma, al apartamento frío, a la cifra brillante de 78 euros en la pantalla de su móvil, al terror absoluto de fallarle a su hija. Parecía haber ocurrido en otra vida, a otro hombre. Ahora, el miedo seguía ahí, agazapado en las esquinas de su conciencia, pero estaba mezclado con una nueva y extraña sensación, la de ser una pieza en un tablero mucho más grande. Cada crujido del edificio, cada coche que pasaba a lo lejos en la calle mojada, hacía que su corazón diera un vuelco. La seguridad era una promesa lejana, y la noche, un enemigo que aún no había sido derrotado del todo. La llegada no fue anunciada por sirenas, sino por un silencio aún más imponente. 2 furgonetas oscuras y sin distintivos se deslizaron por la calle y se detuvieron en una formación perfecta, bloqueando cualquier acceso a la tienda. De ellas descendieron figuras oscuras, hombres y mujeres que se movían con una eficiencia silenciosa y profesional que helaba la sangre. No eran matones, eran agentes de la UCO. Sus rostros eran serios, sus ojos escaneaban cada sombra, cada ventana. Un sedán negro se detuvo detrás de ellos, y de él bajó una mujer. Era alta, con el pelo oscuro recogido en un moño severo y un traje impecable. Era Ana Herrera. Se acercó a la puerta de la tienda, y sus ojos, los mismos ojos decididos que Arturo había descrito, se posaron en el Porsche 911 plateado. Por un instante, su fachada profesional se resquebrajó, y Javier pudo ver en su rostro el dolor de una niña que había perdido a su padre, y la furia de una mujer que estaba a punto de vengar su memoria. El momento había llegado. Arturo abrió la puerta y Ana entró, seguida por 2 de sus agentes. El aire en la tienda se cargó de una nueva autoridad, una que no se basaba en el miedo, sino en la ley. Sus ojos encontraron a Javier, que se había puesto en pie, con Sofía aún dormida en sus brazos. Ana asintió lentamente, una mirada que abarcaba su ropa sucia, su rostro agotado y el coraje desesperado que lo había llevado hasta allí. «Señor, gracias», dijo, su voz firme pero teñida de una emoción contenida. Con una mano temblorosa, Javier sacó el libro de su chaqueta y se lo entregó. Ella lo tomó como si fuera una reliquia sagrada. Lo abrió, y sus dedos trazaron la caligrafía de la primera página, la entrada del coche de su padre. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla, pero la secó con un gesto rápido y furioso. «Usted y su hija están bajo protección federal a partir de este momento. Nadie volverá a hacerles daño. Lo prometo». Por primera vez, Javier sintió que el suelo bajo sus pies dejaba de temblar. La carga ya no era solo suya. A 20 kilómetros de distancia, en el salón dorado del Hotel Ritz, el sonido de las copas de champán y las risas educadas llenaba el aire. Don Elías Valcárcel, el patriarca de la ciudad, estaba en el escenario, bañado por la luz cálida de los focos. A sus 80 años, su cabello era de una blancura impecable y su sonrisa, la de un abuelo benévolo, aceptaba el premio al filántropo del año Viseurs de manos del alcalde. Las cámaras de la prensa local captaban cada uno de sus gestos humildes. Un cuarteto de cuerda tocaba suavemente una pieza de Vivaldi. El aire olía a perfume caro, a comida gourmet y al incienso del poder incuestionable. Valcárcel hablaba al micrófono, su voz una melodía de falsa modestia y sabiduría fabricada, hablando de comunidad, de dar y de construir un futuro mejor para los niños. La élite de la ciudad lo escuchaba con una devoción casi religiosa, bebiendo cada palabra del hombre que creían un santo, ignorantes de la cripta de coches robados y vidas rotas sobre la que se erigía su imperio. La interrupción fue quirúrgica. Las puertas dobles del salón se abrieron en silencio, y un equipo de la UCO, liderado por la propia Ana Herrera, entró en la sala. No gritaron, no corrieron,
Simplemente caminaron, sus botas de combate silenciosas sobre la gruesa alfombra persa. Un murmullo de confusión y sorpresa se extendió entre los invitados. El cuarteto de cuerda vaciló y se detuvo. Los agentes ignoraron a la multitud y se dirigieron directamente al escenario. La sonrisa de Valcárcel se congeló. Vio a Ana, y en sus ojos no había el respeto servil al que estaba acostumbrado, sino el fuego frío de una justicia largamente postergada. Por un instante, el terror puro y animal rompió su máscara de benevolencia. Elías Valcárcel. La voz de Ana resonó en el silencio absoluto. Queda usted detenido por robo, asociación ilícita y crimen organizado. El sonido de las esposas cerrándose en sus muñecas fue un clic metálico que hizo eco como un disparo, destrozando su legado en un instante. El destello de los flashes comenzó, capturando la caída del dios. La noticia explotó como una supernova, arrasando la reputación de Valcárcel y salpicando a la corrupta élite de la ciudad. El libro de contabilidad fue la llave que abrió una caja de Pandora de 4 décadas de crímenes. La prensa nacional se deleitó con los detalles sórdidos del filántropo que coleccionaba los coches de sus enemigos, los 6 vehículos legendarios, recuperados del taller en ruinas. Fueron exhibidos como prueba antes de ser devueltos a las familias de sus legítimos propietarios, que nunca habían perdido la esperanza. El papel de Javier se mantuvo en el más estricto anonimato, un testigo protegido. Pero las familias, algunas de las más ricas de Europa, supieron del padre soltero que lo había arriesgado todo. Unas semanas después, un abogado que no se parecía en nada a Ramiro Núñez visitó a Javier. Le informó que un consorcio de agradecidos propietarios había creado un fondo para él. La cantidad depositada en su nueva cuenta bancaria fue de 3,5 millones de euros. La cifra brillaba en su pantalla, no como los 78 euros de la desesperación, sino como el sol de un nuevo amanecer. 6 meses después, el sonido que despertaba a Javier no era el goteo de un grifo ni el zumbido de un frigorífico vacío, sino el canto de los pájaros en el jardín. Su nueva casa era luminosa y espaciosa, con grandes ventanas que dejaban entrar el sol. El aire no olía a moho, sino a césped recién cortado y a los panqueques que preparaba para Sofía. Había comprado un pequeño taller de reparación, esta vez uno de verdad, limpio y bien equipado. El sonido de sus herramientas ya no era un eco de un sueño roto, sino la banda sonora de su nueva vida. Sus manos, todavía manchadas de grasa, ahora trabajaban con una calma y una confianza que creía haber perdido para siempre. Los clientes lo respetaban por su honestidad y su habilidad. Era simplemente Javi, el mecánico, un hombre bueno y trabajador. Nadie conocía la historia del Porsche, del sótano, de la noche en que un padre desesperado se convirtió en el David que derribó a un Goliat moderno. Y eso, para él, era la mayor de las recompensas. Aquella tarde, Javier no contaba sus últimas monedas sobre una mesa raída. Estaba sentado en una gran mesa de roble macizo, ayudando a Sofía, de 7 años y medio, a dibujar un mapa del sistema solar para un proyecto escolar. Un guiso de carne se cocinaba a fuego lento en la cocina, su aroma cálido y delicioso llenando cada rincón de la casa. La nevera, ahora, estaba siempre llena. Sofía tarareaba la misma melodía infantil que había tarareado en el suelo de aquel apartamento moribundo. Pero ahora su mundo no era un dibujo en un papel, sino una realidad vibrante y segura. Javier la miró. Su hija, su luz, ahora libre de las sombras que casi los habían devorado. La promesa que le hizo a su esposa en su lecho de muerte ya no era un eco burlón, sino un juramento cumplido. Una oleada de paz, tan profunda y abrumadora, lo inundó, y sintió cómo las últimas cicatrices de su alma comenzaban a sanar. Ya no era un fracasado, era un padre. Y eso era todo lo que importaba. Desde la ventana de su nueva cocina, Javier observaba a Sofía reír mientras perseguía una mariposa en el jardín. Su vida, que había estado al borde del abismo, ahora era un testimonio del poder de la resiliencia. Pensó en la delgada línea que separa la ruina de la redención, y en cómo un solo acto de valentía, nacido del amor incondicional de un padre, podía alterar el curso del destino. La oscuridad siempre acechará en los rincones del mundo, encarnada en hombres como Valcárcel, pero la historia de Javier es un recordatorio de que incluso en la noche más profunda,
Una sola chispa de coraje puede incendiar el camino hacia un nuevo amanecer. ¿Crees en el poder de la redención y en las historias donde los valientes, contra todo pronóstico, finalmente triunfan? Si es así, no te marches. Suscríbete a nuestro canal y únete a nuestra comunidad, para que nunca te pierdas un relato donde la luz, por muy tenue que sea, siempre encuentra la forma de vencer a la oscuridad.